Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver un ejercicio para que ustedes puedan resolver, en este caso, el ejercicio de la actividad número 1 que tienen para desarrollar, ¿sí? Esta es la actividad número 1 y les dan 4 reacciones en las cuales cada una van a tener que determinar moléculas, moles y gramos, ¿sí? Para eso vamos a ver con una sola reacción, que en nuestro caso va a ser la reacción de la fotosíntesis, ¿sí? Y vamos a hacer el mismo proceso. Este mismo proceso tendrán que aplicarle a cada uno de los literales que tienen que desarrollar. Bien, ustedes en su hojita, ¿sí?, de actividades ya tienen resueltas, por lo tanto ahorita lo voy a borrar para que ustedes puedan ver cuál es ese proceso con el cual se determinó el número de moles, moléculas y gramos, ¿ya? Primero vamos con lo más sencillo, determinación de moles. Cuando hay un solo compuesto, ¿sí?, es decir, como el ejemplo que nosotros podemos observar aquí, ¿sí?, esta molécula, delante de ella, no tiene ningún número, ningún coeficiente. Por lo tanto, al no tener ningún número, ningún coeficiente, me está diciendo que hay una mol, ¿sí? Una mol. ¿Pero qué me está diciendo, por ejemplo, este oxígeno? ¿Tiene coeficiente? Sí, ¿verdad? Tiene un 6. Es el número grande que lo vamos a ver adelante. Entonces, eso me quiere decir que tenemos la presencia de 6 moles, ¿sí? De esa manera se determina el número de moles dentro de una reacción. Bien, para lo cual vamos a ir entonces escribiendo, ¿no? Vamos a ir escribiendo. Entonces, ¿qué número tenemos? ¿Cuántas moles tenemos en el CO2? En el CO2 podemos determinar que delante del CO2 está el número 6. Por lo tanto, ¿cuántas moles tenemos? 6 moles. Entonces, yo lo voy a escribir, ¿verdad? 6 moles. 6 moles y hay que poner el compuesto, que en este caso sería CO2, ¿verdad? Seguimos poniendo el más para determinar que pues es la reacción, la suma de los reactivos para producir pues los compuestos que están al final, ¿no? Ahora, en el agua, ¿cuántas moles hay? Ustedes pueden observar también que hay el número 6 delante del compuesto. Entonces, ¿cuántas moles tenemos? Tenemos 6 moles. Los vamos a escribir 6 moles de agua, ¿verdad? Agua es el H2O, pero vamos a poner la fórmula que se encuentra ahí. Luego de eso, pues, vamos a poner la flechita que me está indicando, que se ha producido una reacción, ¿verdad? Que tenemos otros productos. Listo, ahí lo vamos a poner bien. Ahora, lo mismo sucede con la glucosa y el oxígeno, que ya lo habíamos indicado. ¿Cuántas tiene la glucosa? 1. Habíamos indicado que era 1 porque no hay un número delante. Al no tener número, me está diciendo que hay una sola mol. Entonces, yo voy a indicar que tenemos una mol de glucosa. Así que en este caso, la fórmula es 6H12O6. ¿Sí? Más, nuevamente, porque es otro reactivo, el más me separa los reactivos dentro de estos productos, perdón, me señala los compuestos dentro de estos productos. Y acá tenemos, ¿cuántas moléculas? Tenemos 6, ¿verdad? Perdón, moles. Tenemos 6 moles de oxígeno. Entonces yo ubico que tengo 6 moles de oxígeno. Listo. Ya hemos determinado las moles de esa reacción, ¿verdad? Ya tenemos el primer paso. Recuerden que había que determinar moles, que ya lo hicimos, moléculas y átomos, ¿verdad? Moles, gramos y átomos. Bien,
Vamos a la parte de los gramos, para determinar los gramos de esos compuestos. Bien, recuerden que este es un compuesto, este es otro compuesto, el más me ayuda a separar los compuestos, este es otro y este es otro, ¿verdad? Para yo determinar la masa en gramos, primero tengo que estar consciente de que necesito una tabla periódica al lado. En la tabla periódica me va a mencionar cuál es el peso de cada uno de los, o la masa de cada uno de los elementos. Entonces, si nosotros tenemos presente lo que corresponde a la masa de cada uno de los compuestos, pues va a ser muy, pero muy sencillo, ¿verdad? Bien. Vamos a poner lo que es la tabla periódica para poder determinar la masa de cada uno de los elementos. Bien, listo. Con esto vamos a ir por el primer ejercicio. El primer ejercicio es el CO2, ¿sí? Para eso, solo vamos a encerrar el CO2, el 6 lo vamos a dejar afuera por un momento, ¿sí? Y solo vamos a sacar la masa del CO2. ¿Cómo yo saco la masa del CO2? Bien, lo que primero tengo que hacer es, en la parte inferior, para que no me tome mucho espacio, ¿verdad? En la parte inferior voy a determinarlo. ¿Cómo lo determino? Bueno, entonces, en este caso, yo lo que primero voy a ver es cuánto es la masa del carbono y cuánto es la masa del oxígeno. Entonces, primero pongo los elementos. Carbono, los elementos que conforman este compuesto. El carbono es uno de los elementos. ¿Y cuántos hay? ¿Cómo sé cuántos hay? Por el número que está en la parte inferior. Igualmente, si no tiene número, significa que solo hay uno. Entonces, por lo tanto, hay un solo carbono, ¿verdad? Le pongo el 1, bueno, le pongo el 1 o a su vez yo recuerdo que solo hay uno, ¿verdad? Y en el caso del oxígeno, pues hay dos, entonces yo le voy a poner el O, pero también lo voy a poner al 2. Lo voy a poner pequeño para que nadie se me confunda y lo pongo O2, ¿verdad? Igual. Ahora sí, necesito la masa de cada uno de los elementos y les dije que lo íbamos a encontrar en la tabla periódica. Nos dirigimos a la tabla periódica, ¿sí? Necesitábamos la masa del carbono y necesitábamos la masa de oxígeno. ¿La masa de carbono cuánto es? 12,0.1. Bueno, 12,01 y la de oxígeno 15,99, que generalmente la saben redondear a 16 porque está muy cercano, ¿no? De 99 a su inmediato y superior, 100, ¿verdad? 12,01 es el 0,1 como es muy pequeño, entonces lo dejamos en 12. Carbono 12 y oxígeno 15,16. Si en este caso ustedes se les hace difícil redondearlo, pues pueden poner la masa completa, que es la más exacta y con la que se debería trabajar, ¿verdad? Bien, entonces carbono 12, oxígeno 16. Nuevamente nos vamos a nuestro escrito. Habíamos dicho que la masa del compuesto es 12 y la masa del oxígeno, la masa del carbono es 12 y la masa del oxígeno es 16. Bien, ya que tenemos esto, la masa del carbono y la masa del oxígeno, lo multiplicamos por el número de átomos, escuchen bien, por el número de átomos que haya de cada elemento. Yo les había dicho cuántos carbonos hay y les dije que había uno porque no tenía número en la parte inferior, ¿verdad? Entonces yo voy a multiplicarlo, voy a poner el por 1, ¿sí? Y voy a poner el igual. En el caso del oxígeno, ¿cuántos tenemos? Tenemos 2, ¿verdad? Entonces yo voy a coger 16 por 2 y voy a poner igual. Realizo la multiplicación individual de cada uno. 12 por 1, 12. 16 por 2, 32, ¿verdad? Ya que tenemos esto, lo que corresponde a la multiplicación de cada uno de los elementos, realizo lo que es la suma de esos dos resultados. Recordemos que lo que estamos calculando acá son los gramos, 12 gramos, 32 gramos, porque cada uno de los pesos de los elementos viene en gramos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, sumamos. ¿Cuál sería la suma total?
Del 12, 2 más 2 son 4 y 3 más 1, 4. ¿Cuánto sería el peso? 44 gramos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que el CO2 pesa 44 gramos. Pero ustedes tienen un solo CO2, mi pregunta es, no, tienen 6 moles de CO2, por lo tanto yo lo voy a representar de la siguiente manera, ¿no? Yo lo voy a representar ubicando el 6 por el número de moles que tiene, ¿cierto? Por este número que está aquí, multiplicado por el número, por la masa molecular de compuesto. ¿Cuál era la masa molecular del compuesto? El 44. Por lo tanto, voy a poner 6 por 44 gramos. ¿Sí? Perdón, no es por, sino tendríamos que poner, sí, vamos a ponerle en paréntesis, es 6 por 44, ¿no? Puedo poner esto o a su vez realizo la operación correspondiente. Multiplico 6 por 44, recuerden, 6 por 44 y sacaré la masa total de 6 moles de CO2. ¿Sí? Vamos con las 6 moles de agua. Listo, voy a seguir poniendo el más porque es el otro compuesto, ¿verdad? Para separarlo de manera eficiente. Y pongo igualmente el 6, porque pongo el 6 porque hay 6 moles y lógicamente voy a multiplicarlo por el peso del compuesto del agua que voy a sacar ahora, ¿verdad? A ver, vamos a sacar. Entonces, suponiendo que tengo, bueno, tengo el hidrógeno y acá también tengo el oxígeno, pero ¿cuántos hidrógenos tenemos, chicos? Tenemos 2, ¿verdad? Tenemos 2 hidrógenos. ¿Cómo es que tenemos 2? Por la presencia de este numerito 2 que le pertenece al hidrógeno, ¿sí? Cuidado, no le pertenece al oxígeno, le pertenece al hidrógeno. Y el oxígeno no tiene numerito, por lo tanto se supone que es 1, ¿no? Se supone que es 1. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la masa de cada uno de los elementos. Voy a dejar de compartir y me voy a buscar en la tabla periódica la masa del hidrógeno y del oxígeno. Ustedes pueden ver que el hidrógeno es 1, 1.00795, 1. Y el oxígeno, su masa ya la habíamos sacado, habíamos indicado que era 16, ¿verdad? Dejamos de compartir y nos vamos acá. Ya sabemos la masa. Habíamos indicado que había 2 hidrógenos. Los voy a poner acá pequeños. Bien, listo. Entonces, la masa del hidrógeno es 1 y la masa del oxígeno habíamos indicado que era 16 de acuerdo a la tabla periódica. Ahora multiplicamos, recuerden que había que multiplicar por el número de átomos que hay, entonces yo pongo por, y acá también el 16 lo voy a poner por, ¿verdad? En el caso del hidrógeno habíamos indicado que habían 2, ¿verdad? Por eso es que los anotamos, incluso aquí para que no se nos olvide. 1 por 2. Y 16 por 1 porque no tiene ningún número, ¿no? Realizamos la multiplicación. 1 por 2 son 2 gramos, ¿verdad? 16 gramos. Y 16 por 1, 16 gramos, ¿verdad? Recordarán ustedes que debemos ponerlo en orden, unidades con unidades, decenas con decenas, para poder realizar la operación. No vamos a poner el 2 encima del 1, ¿verdad? Porque no es una decena, es una unidad. Eso ya pues viene relacionado con la parte de matemáticas. Yo realizo la suma y sacamos pues la respuesta, 16 más 2, el peso de una mol, ¿cierto? De una mol de agua son 18 gramos. Ahora, esos 18 gramos los ubicamos aquí y si yo deseo sacar el peso molecular de todo el compuesto, pues yo tendría que multiplicar el 6 por 18, ¿no? Pero si lo representan así también está muy bien, no hay ningún problema. Voy a arrastrar en este caso la flechita que me va a indicar que ahí hay la presencia de una reacción y de unos productos, ¿sí? Y tenemos que hacer lo mismo en la parte de glucosa y la parte del oxígeno, ¿no?
Bueno, el carbono ya sacamos, ya sabemos el peso. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuántos carbonos hay? Ya habíamos indicado que es el número que está abajo, en la parte inferior derecha del elemento, hay 6, ¿verdad? En el caso del hidrógeno, vamos con el carbono, hay 6. En el caso del hidrógeno, ¿cuántos hay? Es el número que está a la derecha inferior, que en este caso vendría a ser el 12, hay 12. Y en el caso del oxígeno, pues 6. Ah, pero señorita, acá ya tiene 3 elementos. Tienen que poner todos los elementos que conformen el compuesto, no importan cuántos sean. Para sacar la masa molecular deben ser todos, ¿verdad? Listo, que ya tengo esto, ahora sí, la masa molecular de cada uno de ellos. Ustedes recordarán que la masa del carbono habíamos indicado que era 12, ¿no? Ya la habíamos visto. La del hidrógeno habíamos indicado que era 1 y la del oxígeno 16. Entonces ya las copio, ya no es necesario irme a la tabla periódica. Sí, pero porque ya me la sé, ¿no? Entonces, carbono 12, hidrógeno 1 y oxígeno 16 gramos, ¿no? Vamos a poner la G, que nos indica que estamos trabajando con gramos, ya por el número, en este caso, de elementos, de átomos, que vendría a ser por 6, ¿verdad? Por 12 y por 6. Listo. Ya que tenemos realizado esta sección, pues procedemos a la multiplicación. 6 por 12, 6 por 2 son 12, llevando 1, 6 por 1 son 6, 7. 72, tenemos la 72. 12 por 1 son 12 gramos, ¿verdad? No nos olvidemos de los gramos para no olvidarnos tampoco que hay que poner al final eso. 16 por 6, 96 gramos, ¿no? Luego de eso, ya que sacamos la masa total de cada uno de los elementos, la sumo, como lo hemos hecho en todas, ¿verdad? Voy a sumarlas. Bueno, aquí nos da 2 más 2 son 4, más 6 son 10, 7 más 1 que llevaba son 8, 9, 18, ¿no? Son 180 gramos. Ese es viene a ser el peso del compuesto, 180 gramos. Lo mismo hacemos con, bueno, 180 gramos, entonces yo pongo acá. Y ahora, ¿cuántas moléculas habíamos indicado que tenía la glucosa? Solo una, ¿verdad? Una mol que pusimos, una molécula. Por lo tanto, una mol. Entonces, yo lo que tengo que hacer es multiplicar 1 por 180, pero me va a dar lo mismo igualmente. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. De todas maneras, nosotros vamos a poner aquí 1, ¿cierto? Por 180 gramos. Ya porque lo estamos poniendo. Ya porque lo estamos ubicando. Listo. Ahora, vamos con la otra sección. Ponemos el más con el otro compuesto y realizamos la misma operación, ¿no? En este caso, el oxígeno, solo el compuesto que está acá está formado solo por oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2, ¿cierto? El que está aquí, 2 oxígenos. Entonces yo saco O2, lo voy a poner pequeño acá para que nadie se me confunda. De paso pongo estos pequeños. Ya, oxígeno. Y sabemos que el peso del oxígeno es 16, o la masa del oxígeno es 16 porque lo hemos buscado en la tabla periódica, ¿verdad? Y lo multiplicamos por 2 átomos que hay. Y 16 por 2 vendrían a ser 32, ¿verdad? 32 gramos. Ahora, acá sí hay número de moléculas, de moles, perdón, 6 moles, y por lo tanto yo voy a poner 6 moles acá
6 moles de oxígeno, ¿cierto? Pero tengo que multiplicarlo esas moles por el peso del compuesto, que en este caso son 32 gramos. 32 gramos y lo multiplicamos. Este paso que hemos hecho es para sacar los gramos de cada una de las moles que existe dentro de mi reacción. Ahora sí vamos con la última. Bueno, entonces hemos sacado esta primera sección que son las moles, esta segunda sección que son los gramos, ahora me faltan las moléculas. ¿Sí? En las moléculas, como bien existe una teoría dentro de este documento que poseen, ahí menciona que es el número de Avogadro, que es una constante, ¿sí? Constante, la cual se va a multiplicar por el número de moles existentes. El número de moles es fácil porque nosotros ya lo tenemos, ¿verdad? Tenemos que el CO2 tiene 6 moles de agua, 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que multiplicar? El número de la constante por el número de moles. Entonces, eso va a ser súper sencillito. Eso quiere decir que yo voy a realizar lo siguiente. 6 moles, ya sabemos que tiene el dióxido de carbono porque es el número, el coeficiente que está delante, y hay que multiplicarlo por la constante. ¿Cuál es la constante del número de Avogadro? 6.023 por 10 a la 23. Bien, 23 por 10 a la 23. ¿Sí? Ese es el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23, y debo multiplicarlo lógicamente por el número de moles. Nuevamente, ahora para el otro compuesto pongo más, ¿verdad? Y tengo que multiplicar igualmente el número de moles, aquí sabemos que hay 6, y lo vamos a multiplicar por el número de la constante. Bien, que vendría a ser la misma cantidad. Voy a copiarla, ya que ya la tengo aquí listita, ¿verdad? Ah, pero profesora, es lo mismo del CO2 entonces que el agua. En este caso coincide, ¿no? En ese caso coincide. Arrastro nuevamente la flechita que corresponde a la reacción y realizamos lo mismo en los productos. Bien, entonces recuerden que tengo que multiplicar el número de moles. Aquí tenemos una sola mol, entonces yo debo ubicar 1. 1 mol por, ya conocemos cuál es la constante de moléculas, iones o átomos, tienen el mismo nombre. Puede ser, esa constante es para cualquiera de las tres, más multiplicamos, perdón, más y multiplicamos las moles, que en este caso son del oxígeno. Vamos a subir un poquito más para poder observar las moles que son del oxígeno, que en este caso van a ser 6, ¿verdad? Las que ubicamos aquí, 6 moles. 6 moles por el número de la constante que nosotros ya lo conocemos, que estamos solo copia y pega, ¿no? Ya, listo. Y hemos culminado. Hemos culminado, en este caso, el ejercicio del primer compuesto, de la primera reacción, de esta reacción, ¿sí? Bien, entonces ustedes, este tipo, todo este proceso es el que tienen que tener por cada una de las reacciones que están en la parte inferior. Realmente no es muy largo, el tiempo es corto para resolverlo, pero como ahora hemos ido explicando paso a paso, pues se tomó su tiempo. Sí, espero que les vaya muy bien. Un abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos de aquí la próxima clase.